¿O no estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, cuando estudiamos pulmón, ¿sí? Tenemos que también ver la posición anatómica del pulmón. Recordar que el pulmón tiene también un vértice, tiene una base, ¿no es cierto? El vértice es cervical, o sea, va a ir hacia el cuello, y la base es diafragmática, o sea, se asienta sobre el diafragma. De ahí tenemos que recordar también que el pulmón tiene dos caras, ¿no es cierto? Esta cara que es la cara costal, ¿no es cierto?, que va hacia las costillas, y la otra cara que es la cara mediastínica, ¿no es cierto?, que va hacia el mediastino. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿dónde empezamos a estudiar el pulmón? Empezamos a estudiar en la cara costal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ubicar en la cara costal las fisuras, ¿no es cierto? ¿Sí? El pulmón en el lado derecho tiene dos fisuras, la fisura horizontal y la fisura oblicua. Y al tener dos fisuras, la horizontal y la oblicua, esa es la razón por la cual divide al pulmón en tres segmentos, ¿no es cierto? Superior, medio e inferior. En cambio, en el lado izquierdo, dado la presencia del corazón, por eso es que tiene menor espacio, va a presentar dos fisuras, una sola fisura, que es la fisura oblicua, no tiene fisura horizontal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Pero ustedes dirán, mire, profesor, pero yo acá veo que este pulmón tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fisuras y demás. No, no es por cortes, sino es por la compactación del tejido pulmonar, ¿no? ¿Por qué en este caso se da la compactación del tejido pulmonar? Por una fibrosis, ¿no? ¿Qué significa eso? Justo ello, ¿no? Se producen fibras. ¿Por qué se producen fibras? Como una defensa del corazón, ¿no? Del pulmón, perdón, una defensa del pulmón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que el pulmón busca una manera de protegerse de una agresión que está recibiendo continuamente, ¿no? Entonces, así como decíamos que el timo, ¿no es cierto?, a la larga empieza a degenerarse y empieza una degeneración grasa, ¿no es cierto? El pulmón, cuando empieza a degenerarse por esa agresión continua, al igual que el hígado, empieza a fibrosarse, ¿no es cierto? Solo que la fibrosis en el hígado se le llama, ¿cómo se le llama la fibrosis del cirrosis, ¿no es cierto? Entonces acá en el pulmón, a la fibrosis del pulmón no se le llama cirrosis, solo se le llama fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes miran. Acá hay una fibrosis pulmonar que ha llevado a ese agrietamiento. ¿Y cómo sabemos que ha habido agresión? Porque miren esos puntitos negros, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este paciente, este cadáver, ha tenido pues demasiada agresión y eso se mira en el sentido sobre todo de este lado, que ha llevado ya a una deformación del pulmón y a un apelmazamiento, miren, está endurecido y lo más probable es que ya haya tenido cáncer. Por eso es que el pulmón está así de duro, ¿no? Como una piedra, como si tuviera piedras adentro. Y justo eso es lo que pasa en el hígado también, ¿no? Mientras más se agrede el hígado, empieza a fibrosarse y empieza a endurecerse, ¿no es cierto? La cirrosis hepática a la larga es justo eso, una fibrosis tan intensa del hígado que se vuelve tan duro como una piedra, ¿no es cierto? ¿Sí? El hígado, de ser blando y esponjoso, pasa a ser duro como una piedra, ¿no? Esa es la cirrosis hepática. En este caso, la fibrosis pulmonar también pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo ubico en mi pulmón, ¿no es cierto? Yo ubico en mi pulmón que tiene dos fisuras, ese es el pulmón derecho, y si tiene solo una fisura, es el pulmón izquierdo, ¿no es cierto? Entonces vamos, ¿sí? Este tiene una sola fisura, miren, fisiológica, porque las otras, como les he dicho, es por una fibrosis. Tiene una sola fisura, entonces es una fisura oblicua, entonces es el pulmón izquierdo, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a poner en el lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero es el cadáver. Siempre que ponemos un cadáver, ¿cómo está el cadáver? En posición anatómica. Entonces, si está en posición anatómica, siempre está a mi derecha, el lado izquierdo. Entonces lo pongo en el lado izquierdo. Entonces acá yo debería encontrar dos fisuras, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Miren,
La fisura horizontal y la fisura oblicua. ¿No es cierto? Y por eso encuentro el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. ¿Sí? Entonces lo pongo en el lado derecho. ¿Sí? ¿Estamos? Es como que lo tuviéramos acá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en el lado izquierdo del pulmón, justo hay una peculiaridad, y eso es importante. Miren, la língula, ¿ya? Y la língula justo es eso, es el remanente de ese lóbulo medio que debería existir, ¿no es cierto? ¿Sí? En el lado izquierdo, ¿no? Por eso es que en el pulmón, ¿no es cierto?, encontramos el lóbulo superior, la língula y el lóbulo inferior. ¿Sí? Entonces, la posición anatómica del pulmón es así, ¿no es cierto? Superior, ¿no es cierto?, cervical, la base diafragmática, costal y mediastínica. Es así. Esa es la posición anatómica del pulmón. Todo esto va hacia las costillas, esto viene hacia acá, hacia el diafragma, y esto va hacia el cuello. ¿Sí? Y esto va hacia el mediastino. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar la cara mediastínica. ¿No es cierto? Entonces miren, en la cara mediastínica, ustedes van a estudiar sus impresiones, ¿no es cierto? Las impresiones que dejan las estructuras. Y sobre todo vamos a ver esto, miren. Acá hay el remanente, justo miren esto, ¿no es cierto?, de un ligamento, que es el ligamento pulmonar, ¿no es cierto?, el ligamento pleuropulmonar, que es el ligamento que unía esto hacia el mediastino, hacia la pleura mediastínica, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este es el remanente, justo eso, del hilio pulmonar. Acuérdense que era el hilio pulmonar. Era el espacio en la pleura por donde iba a ingresar el pedículo. ¿Y qué era el pedículo? Eran las estructuras que ingresan al pulmón. ¿No es cierto? Y por eso es que acá vemos, miren, el bronquio, ¿no? Vemos la arteria pulmonar y vamos a ver acá la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior izquierdas. ¿Sí? ¿Y las que nutren? Deben entrar acá pegadas al bronquio, pero son bien delgaditas y chiquitas y un poco difíciles de observar, ¿no es cierto? La arteria y la vena, ¿no? Vienen pegadas acá a la adventicia del bronquio, deben entrar por acá. Son bien chiquitas. Las que interesan son las del hilio. ¿Sí? Entonces acuérdense, el bronquio es este de acá abajo, la arteria, la de acá arriba, y entre el bronquio y la arteria, la vena superior, y acá viene la vena inferior, pulmonares izquierda. ¿Sí? Las impresiones que ustedes van a estudiar. Acá lo han cortado, no sé por qué, porque en realidad no tiene mayor propósito anatómico, ¿no? Y lo que ustedes miran ahí, ¿no es cierto?, son los cortes longitudinales y transversales, ¿no es cierto?, de los bronquios, ¿no es cierto?, segmentarios. ¿Sí lo miran? Sí. ¿Sí? Longitudinales y transversales de los bronquios. ¿Sí? En realidad no tiene mayor propósito hacer eso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Acá está la língula, no se olviden. ¿Sí? Entonces vamos hacia este lado. Igual, ¿no es cierto? Como hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Sí, es así. Es así. Así es. ¿Sí? Su posición anatómica. ¿Ya? Entonces su lóbulo superior, su lóbulo inferior, su lóbulo medio. ¿Sí? ¿Sí? Acá está el remanente del ligamento y por eso el hilio, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá está el pedículo, ¿no es cierto? Miren, acá está el bronquio, ¿sí? ¿Sí? Ahí está el bronquio, ¿sí? Acá está la arteria, ¿sí? Y acá está la vena. Miren, acá está la vena, ¿sí? Ahí está la vena, ¿sí? ¿Sí? Acá está la vena. Esto está apelmazado. Entonces miren, acá hemos hecho una pequeña disección para ver
las triadas segmentarias, ¿no es cierto? Miren, acá viene el bronquio y acá viene hacia el lóbulo superior, miren, viene la segmentaria superior, miren el bronquio, segmentario superior, acá viene de la vena, ¿no es cierto? Segmentaria superior, y acá debe venir también de la arteria, miren, segmentaria superior, ¿sí? Hacia acá. Y esa es la famosa triada pulmonar, ¿sí? Bronquio, vena y arteria, ¿sí? Miren, segmentario, el bronquio, miren cómo se muestra hacia acá, ¿sí? Y acá el otro, ¿sí? ¿Sí? ¿Todos? Sí, muy bien. Y eso es su pulmón. Lo único que ustedes falta que vean son las impresiones, ¿no es cierto? Sobre todo